¿Tú has visto alguna vez un ovni? ¿Crees que seres inteligentes de otros mundos nos visitan? ¿O todo esto solo se trata de un engaño? Área 95, el espacio radial para discutir lo indiscutible. Con la conducción de Jaime Rodríguez. Bienvenidos. Buenas noches, mis queridos amigos, a todos esos espíritus inquietos que están por ahí dando vueltas y haciéndose preguntas, como yo me las he hecho toda la vida, alrededor de este tema que lastimosamente aún mantiene dividida la forma de pensar de la humanidad, pero únicamente por falta de información. Esta noche vamos a conversar con un prestigioso investigador de la vecina República de Perú, el doctor Mario Segarra nos va a acompañar esta noche. Doctor Mario Segarra, buenas noches, está en la línea. Buenas noches, don Jaime, un enorme gusto y un honor, estar con usted en su prestigioso programa, con un gran y prestigioso ufólogo latinoamericano. Y bueno, un saludo a todos los amigos y hermanos de Ecuador, de todo Ecuador. No tengo el gusto de conocer físicamente todavía Ecuador, pero ya creo que pronto habrá el momento. Y bueno, tengo acá en mis manos el producto de este trabajo que hemos hecho en estos últimos años y quiero compartirlo porque es un descubrimiento histórico, es una historia verdaderamente fantástica. Perfecto. Disculpe que le interrumpa, nada más, me va a regalar un segundito. Aquí tenemos un copanelista, nuestro buen amigo Daniel Albán, que va a saludar también a los radioescuchas. Daniel. Buenas noches, aquí para todo el Ecuador y el mundo. Nuestras redes sociales nos pueden oír por www.canelaradio.com. Haga clic en Guayas. Y también las preguntas que ya están entrando en el Facebook, Daniel, ufólogo Jaime Rodríguez, a toda la gente que está, y aquí ya empiezan a llegar. Tengo 32 preguntas para el invitado. Debe ser todo sobre Perú, me imagino, ¿no? Y bueno, pues acá tengo también algunos textos y cosas. Vamos a ver, doctor Segarra, le voy a hacer escuchar algo para que vayamos entrando en calor. Lógicamente no está dentro del tema programado, pero me gustaría iniciar con esto porque tratándose de Perú, este es un caso que la verdad yo le hice un seguimiento y que para mí personalmente pues me dio muchas satisfacciones y de verdad considero uno de los buenos contactados. Vamos a ver, escuche usted con nosotros por favor este slot y ya luego haremos los comentarios. Pablo de Malangoitia, y aquí tenemos otro interesante testimonio, que es el ingeniero Vlado Kapetanovic. Él trabajó en la central hidroeléctrica de Huallanca, donde él era el ingeniero jefe de planta, y según me comentaba si leía en uno de tus libros, fue allí tu experiencia con los extraterrestres, ¿verdad, Vlado? Gracias, amigos. Disculpan por las molestias, pero mejor saber lo que está sucediendo. Mi primera experiencia fue en 1960. Yo trabajaba en Central Hidroeléctrica de Huallanca como jefe de técnico y una noche 10 de marzo de 1960 se apagó corriente en la central. Sala de máquinas se encuentra 114 metros túnel adentro. Y tuve que salir afuera para ver los transformadores con baterías para que no se queman. Y cuando salí afuera me encontré con una luz muy fuerte que llegaba de un objeto, digamos, como dos platos hundidos, que estaba posado en un terreno donde se unen los ríos Quitaraxa y Santa. Me encontré allá con el guardián
y le pregunté, dije, Quiroz, ¿qué cosa es allá, militares o qué cosas son? Llegaron a eso para algo examinar y apagar una luz, porque por arriba, por los cerros, hay un alambre, pues. Tú pensabas que no, que era una señal militar, que no eran naves extraterrestres. Yo más pensaba, yo no podía pensar en aquel entonces en nada después de la Segunda Guerra Mundial. Así es. He sido en Segunda Guerra desde principio a fin, tengo bala en cuerpo todavía y tantas experiencias. Claro, tú eres una persona en ese sentido escéptica y muy científica. Bueno, el Quiroz me contesta, dice, ingeniero, por favor, no vaya para allá, esos son nuestros amigos y puede molestarse. ¿Y qué eran? Eso me responde el guardián cuando yo le pregunté quién está allá, ¿sabes? ¿Son militares o quién diablo está allá para que viene a interrumpir la corriente eléctrica? Y eran los extraterrestres. Porque para que se interrumpa corriente eléctrica en aquel entonces, en Huallanca, hacía en Chimbote un tremendo daño a siderúrgica. Por supuesto. Y entonces yo estaba responsable de esto, tenía que ver qué cosa pasa. ¿Pero qué te dijeron ellos? Y entonces cuando Quiroz me dice, no vaya para allá, ingeniero, por favor, yo pensé inmediatamente, digo, ¿qué cosa? ¿Por qué? ¿Quién son? Son extraterrestres, pues, esos de planeta Apu que siempre viene donde nosotros, que nos ayuda, que nos enseña, que nos cura. A mí eso me sorprendió tan tremendamente porque dije, ese hombre está borracho y está ahí en un lugar tan delicado que apagar una válvula puede quemar todo. Le dije, Quiroz, siéntate allá en esta piedra y no te mueves de ahí hasta que yo regrese. Si te moverás, serás despedido. Sí, ingeniero, me dice, pero casi llorando. Yo proseguí así allá donde estaba aparato ese que brillaba, que daba luz a toda la región, y en camino a unos 100 metros más allá me encontré con dos personas que iban hacia entrada de central. Me saludaron en mi idioma. Vestían así. Me saludan en mi idioma y yo dije, ¿qué cosa? ¿Por qué puede aprender un idioma? Digo, ¿por qué? ¿Qué están haciendo allá? ¿Por qué han aterrizado con este objeto y han interrumpido corriente? Acá corriente en la central y eso hace un daño tremendo a todo Perú. Dice, nosotros nunca venimos a la tierra para hacer daño, sino siempre para ayudar a nuestros hermanos terrestres. Pero ¿y ustedes de dónde son? Bueno. Somos de extraterrestres, dice, de planeta Apu. En este momento dije, ellos, ¿qué cosas son? Si no son militares y me está cochineando, pues está bromeando. Dije, ¿sabe una cosa? Vayan inmediatamente y levanta este aparato y llévalo de ahí, si no yo ahora voy a llamar comisaría. Y eso de extraterrestres, dígales a sus abuelas que han venido para convertirlas en quinceañeras. Fuera de acá. Me miraron, sonrieron y dice, todo por los demás. Y subieron, se fueron, subieron en la nave, prendieron y fueron. Cuando yo regresé donde Quiroz, dije, Quiroz, ven acá, se acercó. Digo, apaga esta válvula, ciérrala. Es una válvula de mucho valor, si la cierra todo se quema. Me dice, ingeniero, ¿sabe usted qué pasará si yo cerrara esta válvula? Dije, sí, por eso no lo cierras. Yo lo hice probar para ver si es borracho o no es borracho. Bueno, ese es el testimonio de Vlado Kapetanovic. Entiendo que usted, doctor Segarra, habrá escuchado este caso en repetidas ocasiones. ¿Qué impresión le merece a usted este caso, doctor Segarra? Bueno, sí, me parece un caso verídico porque yo tuve la oportunidad de entrevistar a Vlado Kapetanovic en dos ocasiones, una en el 98 y otra en el año 2000,
unos años antes de que falleciera. Ya él era una persona bastante avanzada. Y recuerdo que era una persona, sus relatos eran muy coherentes. Él escribió una serie de libros, sus experiencias, 120 horas con extraterrestres, que es justamente el libro básico donde está su experiencia en la central de Huallanca, en Huaraz, y Apu, un mundo sin dinero, y otros libros más que en este momento no me viene el recuerdo exactamente, pero hubo varios libros que él escribió. Me pareció una persona muy coherente, como le digo, un profesional, y me parecía verdaderamente que era de una sinceridad aplastante. Curiosamente, un caso que usted develó con los expedientes desclasificados de Ecuador, el caso del comandante Banyu, se relaciona, yo pienso que tiene una relación ese caso, el caso de totalmente de acuerdo con usted. Así es, y yo creo que incluso el gobierno militar de ese entonces en Velasco tenía, al parecer, una predilección por investigar este tipo de casos en la sierra y costa del Perú sobre contactos extraterrestres. Sí. Tan es así que el gobierno de Velasco, hasta donde tengo entendido, quiso crear una comisión secreta de investigación de estos fenómenos a raíz de la visita de este extraterrestre Banyu. Y yo, como le digo, el Perú es actualmente, como le digo, es un emporio de contactados. Incluso en el transcurso del programa yo le puedo revelar otro caso más de otro contactado que creo que no lo conoce en Ecuador, pero que vamos a ir hablando conforme avance el programa sobre otros casos interesantes sobre contacto extraterrestre en el Perú. Bueno, usted me hablaba cuando estábamos planificando esta entrevista que tenía información muy importante acerca de ovnis caídos en Perú en 1966. ¿Cómo empieza esta historia, por favor, doctor Segarra? Bien, es bastante larga. Espero que no se aburran ahí en el programa. No, vamos a tratar de comprimirla nomás un poquito, porque luego usted, y me va a disculpar, pero conforme usted va contando la historia tengo que cortarle, porque como usted sabrá, ya vienen entrando preguntas este rato, ¿no? Y conforme le siguen escuchando a usted, la gente sigue haciendo preguntas, así es que con las disculpas del caso, esa es la dinámica de la entrevista. Adelante, doctor Segarra. Entendiendo el estilo de cada digamos, entrevistador, no hay ningún problema, me adapto perfectamente, soy bastante maleable en ese sentido, mi estimado don. Gracias. Y bueno, entonces todo esto nace a raíz de que hace 2 años y medio, junto con mi señora esposa Jane, que es la que hemos hecho el trabajo de la desclasificación de los documentos ovnis en Perú, justamente buscando enseriar el tema ovni, ya que el tema ovni ha sido muy manipulado, muy manido en el Perú, en el tema un poco ridiculizante. Entonces, buscando enseriar el tema, es que pedimos, mediante una ley de transparencia informativa, acceso a la información, desde abril del 2012, al presidente Humala, al presidente del Consejo de Ministros y a las demás autoridades, requerir información a ellos para que ellos pudieran desclasificar información. Esto produjo una serie de documentos por primera vez en la historia ufológica del Perú, que, digamos, por primera vez un presidente peruano se pronunció sobre este tema oficialmente, por primera vez un primer ministro autorizó este tema en forma de una resolución ministerial, y por primera vez la Fuerza Aérea y el Ejército peruano respondieron oficialmente sobre nuestro requerimiento. Al final, esta respuesta fue negativa, diciendo que ellos no tenían ninguna documentación. Luego aparece, digamos, y esto ya es desde mayo de este año, una persona que se comunicó con nosotros vía telefónica, al parecer desde otro país, se hacía llamar The Patriot, el patriota, juntamente con otros 2 señores llamados Mr. X o Mr. X y el señor Infinito, el Mr. Infinitum, que dicen que sabían perfectamente que el gobierno peruano, así como otros gobiernos de Latinoamérica y del mundo, ocultan información desde hace muchas décadas. E iban a poner en mis manos una información que iba a probar la relación de Estados Unidos con el gobierno peruano y otros gobiernos de Latinoamérica. Es así que por diversas vías llegan a nuestras manos 2 expedientes, uno de un ovni caído en Huancayo en el año 67 y otro de un ovni caído en Cajamarca en el año 1966. ¿Cuál es lo explosivo de estos documentos, mi estimado don Jaime? Caído, me dice, el ovni caído, porque el otro día estuvimos ahí en Huancayo, estuvimos en el Huaytapallana y nos contaron una historia de un ovni que estuvo ahí mientras construían una presa y toda la historia, y la gente salió corriendo. No sé si usted supo de este tema también. Sí, al parecer debe ser otro caso, porque
Ahora con esta documentación podemos inferir varias cosas, concluyo. Primero, de que el gobierno norteamericano desde los años 60 estuvo al tanto, junto con los gobiernos peruanos de entonces, la Fuerza Aérea y la Guardia Civil entonces, para la ubicación de objetos extraños caídos en cualquier punto del Perú. Había toda una estrategia de cercamiento, o sea, cercar la zona, poner una barra de seguridad, un cerco de seguridad, no dejar que la población se acercara. Luego, un operativo de limpieza, un operativo de recojo por parte de la Guardia Civil y de la Fuerza Aérea, el transporte hacia el aeropuerto principal de Lima, y de ahí el transporte en cada uno de los objetos en un avión militar de los Estados Unidos hasta el Canal de Panamá, donde había una base, o hay una base de la Fuerza Aérea Norteamericana en Panamá, y de ahí cada objeto fue derivado a los cuarteles de la NASA en Greenville, Maryland, ¿no? Entonces, hay esta información que nosotros ya la hemos publicado acá en Perú y en algunas partes de Sudamérica. Aquí dice, el pasado 18, es una pregunta de un radio escucha, dice, el pasado 18 de octubre será del año pasado, pues no, dice, la Fuerza Aérea del Perú, la FAP, reactivó una oficina destinada a investigar el avistamiento de objetos voladores no identificados. Dice, esta inicialmente fue creada en el 2001, pero dejó de funcionar 4 años después. Dice, es decir, ahora el Estado peruano tiene nuevamente de forma oficial una entidad que se encargue de responder a los avistamientos OVNI oficialmente. Esa es la pregunta. Y la respuesta se la doy inmediatamente, don Jaime. La razón principal, y ahora se lo digo como una primicia nacional y mundial para su programa, la razón de que esa oficina se reactivara es que justamente en el momento en que terminaba nuestro tratamiento de la Ley de Transparencia Informativa, Acceso a la Información, ley constitucional, inmediatamente, casi una semana después, la Fuerza Aérea reactiva súbitamente la oficina. Todos los indicios apuntan a que esta reactivación ha sido forzada por la documentación que nosotros obtuvimos del presidente Ollanta, de la misma Fuerza Aérea, del Ejército y del primer ministro. Es decir, al darnos una información la Fuerza Aérea de que no tenían ninguna documentación y luego aparece mediante también una fuente confidencial peruana de que existía un expediente llamado expediente 0007, que es el nada más y nada menos que el expediente famoso del caso Óscar Santamaría Huertas, caso La Joya. Así es. Quiere decir exactamente que la Fuerza Aérea no cumplió con la ley constitucional de abrir los archivos OVNIs en Perú. Es decir, ahora se ha descubierto que en realidad se quiso tapar esta noticia porque implicaba una lesión grave de los derechos constitucionales, no del ufólogo Mario Segarra, sino del ciudadano Mario Segarra y posiblemente de los 24 millones de peruanos restantes. Es decir, ahorita el tema OVNI ya se ha denominado en tema político, porque justamente ya está en el cariz político este tema ufológico, ya está en el cariz científico. Dice Fernando Sánchez, dice, pregúntale al invitado si es verdad que el Departamento de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos, DIFAA, dice, anda buscando crear un mapa de fenómenos aéreos, dice, de acuerdo a una clasificación, y están aprovechando además la tecnología de cámaras FLIR que tiene la Fuerza Aérea del Perú, preguntan. No tengo al tanto una información tan exacta. Después de nuestro descubrimiento de estos expedientes, ninguna de las Fuerzas Armadas, ni la Fuerza Aérea, ni el Ejército, ni la Marina se ha pronunciado sobre estos expedientes, tampoco el gobierno peruano. En realidad esto ha remecido el ambiente ufológico peruano porque ha creado un antes y un después en el tema. Yo creo que a raíz de este descubrimiento tiene que haber ya pronunciamientos públicos de estas instituciones sobre lo que hemos descubierto. ¿Cuál es el caso más fuerte que usted podría resaltar en Perú? Vamos a decir, el Roswell peruano. Mire, justamente hay, hasta donde la información que tenemos nosotros, don Jaime, es que hubo 3 Roswells peruanos. A ver. De los 2 primeros casos de cronológicamente hablando, ¿cuál sería el primero? El primero sería el del 66 de Cajamarca. El segundo sería el de Huancayo, el del año 67. Y catalogado en el año 1973, en pleno gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, un suceso que le llaman el suceso de San Mateo.
donde dicen que en la madrugada si no me equivoco, de marzo de 1974, se estrelló un día jueves, si no me equivoco, un objeto discoidal contra la ladera de un cerro en estas localidades de San Mateo de Otao, en las afueras, viene a ser la serranía de Lima. Yo lo que tengo entendido es que el gobierno militar entonces sacó un comunicado que se vio en Panamericana Televisión, Canal 5 de Lima, Perú, donde anunciaban de que había caído un objeto extraño, se pedía calma a la población. Yo llegué a conversar muchos años después con una testigo que en ese tiempo tendría unos 7, 8 años y que vio caer una cosa que iluminó los cerros y que vio primero llegar camiones del ejército los primeros 2 días y luego al tercer día vio camiones blancos muy grandes con gente prácticamente vestida de pies a cabeza con un traje blanco donde solamente se le veía la cara. Ese tipo de trajes que al parecer eran de descontaminación no los tenía en ese tiempo el gobierno peruano. Evidentemente eran gente que era de otro país. Aparentemente ese es el otro caso Roswell peruano. Y hay un caso que todavía se está tratando de llegar, que en Ventanilla, en el año 1976, en la zona de la costa de Perú, que mira al Océano Pacífico, se estrelló un ovni también contra los arenales cerca de un asentamiento humano, y dice que la Marina de Guerra recuperó un disco volador con 2 ocupantes de los llamados grises. Esa es una información que todavía está por ser confirmada, o sea, serían prácticamente 4 casos de estrellamientos ovnis en Perú, de lo que nosotros sabemos. Hola. Sí, a ver. Aquí dice de última hora Byron Carranco: saludos, ingeniero, ¿qué le parece la noticia de que la ciencia oficial ya confirmó el día de hoy de que hay vida proveniente del espacio, por lo menos la microbiana? La ciencia oficial ya confirmó con la partícula dragón. Y curioso el nombre que le pusieron a la partícula. Dice, en Ecuador se ha encontrado vida en meteoritos, pero esto es oficial. Bueno, esta es una noticia de última hora. Espérenme un ratito porque estoy hecho un lío aquí con el aparato este. Hasta mientras vamos a dar los números para que ustedes se comuniquen y hagan preguntas sobre el tema de hoy al 042-634422 y al 042-634221. También pueden hacer las preguntas a la página Ufólogo Jaime Rodríguez. A ver, dice, menciona de algo que le pasó. Dice, me ha llamado por teléfono un señor de Estados Unidos de algo que le pasó en el año 90 en Perú. Nos ha mandado información sobre el avistamiento y aquí le envío la foto. Bueno, no podemos mostrar la foto. Dice, otro dice, tenemos información histórica de que se está haciendo, una recuperación histórica en Perú acerca de la investigación de los ovnis desde 1999 en adelante. Dice, ¿será una fuente abierta o solamente se utilizará la información que sale en los periódicos? Yo al contrario, mire, yo tengo entendido, no sé si ustedes conocen un libro de Richard Greenwell que se editó en los años 70 en Perú, por lo menos, que se llamó Un estudio sobre los ovnis. Richard Greenwell era un ufólogo británico que trabajó para el Bufora, también para la APRO, que APRO justamente dijo que vino, que fue una de las primeras instituciones norteamericanas de investigación civil del fenómeno ovni, vino a hacer trabajos de investigación en Perú y descubrió que los primeros expedientes del ejército y de la Fuerza Aérea Peruana databan del año 1943, o sea, desde hace casi 60 años. Por lo tanto, nosotros cuando pedimos la desclasificación bajo la Ley de Transparencia Informativa en Perú, pedimos todos los expedientes desde el año 1943 en adelante, y sabemos que de repente los tienen todavía. Pero alguien me dijo, no sé si fue Chamorro o alguien, que justamente esas 2 computadoras donde estaba esa información las habían robado. Claro, eso yo tengo esa información y fue un incidente que nunca se llegó a aclarar, nunca llegaron a atrapar a ningún culpable hasta donde yo sé, porque fue una investigación interna de la Fuerza Aérea. Lo que sí sabemos, don Jaime, es que con el descubrimiento del llamado expediente 0007, en el que ahí está involucrado, sin querer quizás, nuestro buen amigo Johanan Díaz Vargas, porque él fue llevado el 10 de diciembre del 2013
a la Fuerza Aérea, a la DIFA justamente, y se le mostró como parte de la investigación una serie de documentos empaquetados en un papel envuelto del 0001 al 0007. El 0007 estaba en un reposalibros y correspondía al documento. ¿Y Johanan los grabó, los fotografió? ¿Qué onda? Lo grabó en un fotograma que salió en un tráiler del 21 de enero de este año. Anunció un trabajo de investigación en Perú. Esa investigación, ya llegamos a la conclusión, don Jaime, de que esa documentación está todavía en la Fuerza Aérea. Por lo tanto, como le digo, la ley constitucional no fue cumplida por la Fuerza Aérea, y eso tiene que ser explicado, ya que la ley constitucional, todo funcionario, acá lo que no se ha podido, incluso recién estamos hablándolo a nivel internacional, es que la autorización para desclasificar la información OVNI que fue recibida por la Fuerza Aérea, por el Ejército y la Marina, salió de la oficina del primer ministro Juan José Jiménez. Cuando sale de ahí, tiene un rango de resolución ministerial. Si se desobedece una resolución ministerial, hay consecuencias administrativas, civiles y hasta penales de destitución para los miembros estatales que no den la información o que oculten una información adecuada. O sea, ese es un tema que todavía está por resolverse. Entiendo. Ahora dice, oficialmente está trabajando, dice, hemos escuchado, a ver, déjeme leer bien, dice, hemos escuchado diferentes nombres como la DIFA, la DINAE, la FOIA. O sea, ¿cuál es el estamento oficial ahora mismo en Perú? A ver, le comento. La oficina inicial fue la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos, fundada a comienzo del 2001, la cual tuve yo el gusto y el honor de formar parte como el único integrante civil de esa comisión. O sea, nosotros como civiles pusimos los primeros pasos, lo que debería ser la colaboración entre civiles y militares. ¿En qué año fue este? 2001 hasta el 2002. Nosotros nos prometieron abrir en ese tiempo los expedientes, luego dijeron que no había expedientes y que solamente iban a hablar 3 testimonios orales. Salió a hablar el comandante Oscar Santamaría, y luego un coronel Dávila Cabrejos, que tuvo un incidente en mayo del 75 con su helicóptero Bell de la Fuerza Aérea, que casi choca con un ovni de patas articuladas en la zona del río Marañón. Hubo un informe confidencial hecho, y el caso más extraordinario, pienso yo, de enero de 1979, en la misma base de La Joya, un escuadrón de aviones A-37, después de despegar 15 minutos de vuelo, desaparecieron de las pantallas del radar. Nunca se les encontró ni a los aviones ni a los pilotos después de 6 meses de búsqueda por aire, mar y tierra. Quedó como el más grande misterio tipo Triángulo de las Bermudas en la zona de Perú. Esos fueron los 3 expedientes que pedimos abrir, juntamente con expedientes de los últimos 60 años. ¿Pero aparecieron los aviones después de 6 meses? ¿Nunca aparecieron? Nunca aparecieron. Nunca. Yo tengo, mire, como primicia, les puedo anunciar que yo conversé con un médico militar retirado de la Fuerza Aérea que formó parte de este comité, y que en el último párrafo, escrito con máquina de escribir eléctrica de esos años, decía que no sabían a qué concluir con esta investigación, no sabían qué había pasado con el escuadrón, y podría haber una posibilidad de que hubieran sido secuestrados por extraterrestres. Esto es lo que supuestamente este oficial me dijo que decía el informe final de esta supuesta investigación de accidente de aéreo, ¿no? Militar. Así es. Ahora, han habido casos muy relevantes como el que usted manejó, el de Oscar Santamaría. Algo que a mí me impresionó de verdad de Oscar Santamaría fue ese discurso que dio en el Club de Prensa de Washington. Vamos a reproducirlo un ratito para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es Oscar Santamaría Huertas y soy oficial piloto de la Fuerza Aérea del Perú en situación de retiro actualmente. Good morning, ladies and gentlemen. I'm Oscar Santamaría Huertas, official pilot of the Peruvian Air Force, currently retired. El 11 de abril de 1980, a las 7:15 horas de la mañana, 1.800 hombres estaban en formación en la base aérea de La Joya, Arequipa. On April 11, 1980, at 7:15 in the morning, 1,800 men were in formation at the airbase of La Joya, Arequipa. Todos ellos observaron un objeto estacionario en el aire, que parecía un globo, como a 5 kilómetros de distancia y a unos 600 metros de altitud. Era luminoso porque reflejaba el sol.
They all observed a stationary object in the sky which looked like a balloon at about 3 miles distance and approximately 1,800 feet altitude. It was luminous because it reflected the sun. Mi comandante de unidad me dio la orden de despegar el mi jet Sukhoi 22 para dispararle al objeto esférico, porque estaba en espacio prohibido, sin permiso, y temíamos espionaje. My unit commander ordered me to take off in my Sukhoi 22 jet to shoot down the spherical object. It was in restricted airspace without clearance, and we were concerned about espionage. Yo me acerqué al objeto y le disparé 64 obuses de 30 milímetros. Algunos obuses fueron contra el terreno y otros le pegaron de lleno al objeto, pero sin ningún efecto. Los obuses no rebotaron, probablemente fueron absorbidos. La pared de fuego en forma de cono que yo mandé normalmente hubiera destruido cualquier objeto en su camino. I approached the object and strapped 64 30mm shells at it. Some projectiles went towards the ground and others hit the object fully, but they had no effect at all. The projectiles didn't bounce off. Probably they were absorbed. The cone-shaped wall of fire that I sent out will normally obliterate anything in its path. El objeto entonces empezó a subir y a alejarse de la base. Y cuando yo estaba a unos 11.000 metros, de repente se detuvo, forzándome a salir del lado porque ya me encontraba a solo 500 metros de él. Entonces hice un ascenso para atacarlo desde arriba, pero justo cuando ya lo había centrado en la mira y estaba listo a disparar, el objeto hizo un ascenso vertical evadiendo mi ataque. The object then began to ascend and move farther away from the base. When I was about 30,000 feet, it made a sudden stop, forcing me to veer to the side since I was only 1,500 feet away. I flew up higher to attack it from above, but just as I had locked on the target and was ready to shoot, the object made a straight vertical climb, evading the attack. 2 veces más tuve al objeto en la mira, cuando este se encontraba estacionario, y cada vez se alejó al último momento antes de mi disparo, siempre evadiendo mi ataque. 2 more times I had the object on target, when the object was stationary. Each time it moved away at the very last minute, when I was about to fire, always eluding my attack. Entonces, decidí hacer un ascenso a toda velocidad para ponerme muy por encima del objeto, pero este empezó a subir también y casi en paralelo con mi avión. Cuando sobrepasé los 19.000 metros, el objeto se detuvo. I decided to climb at full thrust to get above the object, but it began to ascend almost parallel to my plane, and when I reached 63,000 feet, it stopped. Fue entonces que me acerqué a 100 metros del objeto. Tenía unos 10 metros de diámetro, estaba como esmaltado con una cúpula de color crema sobre una base metálica ancha y circular. No tenía motores, ni escapes, ni ventanas, ni alas o antenas. Carecía de todos los implementos típicos de un avión y sin ningún sistema visible de propulsión. At this point, I came to within about 300 feet of the UFO. It was about 30 feet in diameter. It was enamel, cream-colored dome with a wide circular metallic base. It had no engines, no exhaust, no windows, no wings or antenna. It lacked all the typical aircraft components with no visible propulsion system. Fue en ese momento que me di cuenta que esto no era un objeto para espiar, sino que era un ovni, algo completamente desconocido. Ya casi no tenía combustible, o sea que ya no podía ni atacar ni maniobrar mi avión, tampoco escaparme a alta velocidad, y sentí temor. Quizás este era mi fin. It was at that moment that I realized this was not a spying device, but that it was a UFO, something totally unknown. I was almost out of fuel, so I couldn't attack or maneuver my plane or make a high-speed escape. I was afraid. I thought I might be finished. Entonces logré calmarme y avisé por radio que otro avión viniera para echar un vistazo. Me dijeron que no, que estaba demasiado alto, que simplemente me regresara. Tuve que planear parte de mi descenso por falta de combustible, haciendo zigzag y siempre viendo por mis espejos retrovisores con la esperanza de que el objeto no me persiguiera. No pasó nada. When I had calmed down, I radioed for another plane to come and I have a look trying to hide my fear.
They say no, it's too high, just come back. I had to glide part way down due to lack of fuel, zigzagging to make my plane harder to hit, always with my eyes on the rear view mirrors, hoping it wouldn't chase me. It didn't. Pasé 22 minutos de maniobras contra el objeto. Después de que aterricé, el objeto permaneció estacionario en el cielo por 2 horas más a la vista de todos en la base. I had spent 22 minutes maneuvering with this object. After I landed, the object remained stationary in the sky for 2 hours for everyone at the base to see. Un documento del Ministerio de la Defensa de los Estados Unidos, intitulado OVNI visto en Perú, describió el incidente, diciendo que el origen del objeto sigue desconocido. A U.S. Department of Defense document titled UFO Sighted in Peru described the incident, stating that the vehicle's origin remains unknown. Todavía me da escalofrío cuando me acuerdo. It still gives me chills to think about. Esta es la gente a la que yo respeto y admiro, porque me parece extraordinario, Daniel. ¿Viste? ¿Escuchaste ese testimonio? Sí, lo que me impresiona, bueno, cuando hablan de un avión espía, lo primero que viene a la mente es un avión ecuatoriano. Sí, pero no es un avión, no, o sea, pues, está estático en el espacio. O sea, pensaba que era un aparato espía, ¿de qué? ¿De otra potencia? El techo de vuelo de estos Sukhoi es 45,000 pies, y este comandante se gastó la gasolina, fue a 60,000. Se gastó el combustible, por eso se rindió nomás. Aparte del miedo, el temor propio del ser humano. Bueno, doctor Mario Segarra, usted estará de acuerdo con nosotros entonces que estos testimonios son los que le convierten en autoridad a estos oficiales de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Sí, definitivamente, solamente que, como le digo, la información que salió para que pudiera conocer el mundo salió del Departamento de Defensa en un documento que consiguió una asociación norteamericana, Civil Citizen Right to Know. En el año 83, sí, cuando ellos logran sacar 5,000 documentos, uno de los documentos que era justamente lo que consiguieron era este caso de Óscar Santamaría, con lo cual denotaba que había habido una investigación secreta de la Fuerza Aérea Norteamericana sobre este caso. También quiero decir, yo digo la CIA, ¿no? Yo digo la CIA está metida ahí. Así, y definitivamente, mire, hay 2 casos más en el caso de Santamaría. Eso ocurrió el 8 de mayo, en las primeras horas de la mañana. El 9 de mayo, yo tengo codificado que el 9 de mayo, en la tarde del 9 de mayo, aparece nuevamente un objeto casi igual como el del 8 y se manda a otro Sukhoi, pero en las horas del atardecer, a tratar de perseguirlo, pero el objeto salió mucho más rápido, no le dio rango para poder perseguirlo, y el Sukhoi tuvo que regresar rápidamente, o sea, ni siquiera hubo intento de combate. Y el 10 de mayo, en las horas del anochecer, dice que se aparecieron 2 objetos más, como el anterior del 8 y 9, y aquí viene lo interesante: apagaron toda la electrónica de la base y se pusieron en estado de alerta, ya que en ese tiempo con el vecino país del sur, Chile, estábamos con problemas bastante de tensión política. Y bueno, no pasó nada afortunadamente, estos objetos desaparecieron y nuevamente la electrónica de la base siguió. Hay 2 cosas también muy importantes que quiero aportar. Sí. En esos tiempos, los Sukhoi y todos los cazas militares de la Fuerza Aérea tenían, yo tengo entendido por técnicos de la Fuerza Aérea, tenían acoplados en su fuselaje aparatos de fotografía y video, de filmación. Sí, claro. Tiene que haber registro. El video es un aparato que se llama KK-R1, triple KR1, es un objeto parecido, digamos, como una especie de submarino que se le acopla en la parte inferior del Sukhoi, y que todo esto justamente era para, si hubiera un incidente militar, pudiera grabarse y pudiera presentarse la fotografía y las filmaciones en un foro internacional político para, justamente como en el caso de la Cuba y los misiles Cuba y Estados Unidos. Y el caso interesante es que dicen que se obtuvieron fotografías y filmaciones y que la pantalla del radar militar sí captó al objeto volador no identificado, y que después personal militar norteamericano parece que fue a pedir la copia. No es así, claro. Así es. Así, hay muchos casos todavía para ahondar en el caso de La Joya, mi estimado don Jaime. Claro.
Entiendo, y bueno, este caso ha tenido realce por los antecedentes que usted expone, pero hay muchos otros pilotos que también, pues, y no solamente militares, sino civiles también. Que... En el caso ecuatoriano, tú investigaste el militar que le disparó al OVNI. Ah, sí. Ahora, el tema es que de lado y lado, ¿verdad? Siempre estos personajes, digo, cuando se habla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, pues siempre hemos tenido de un lado y de otro testimonios de esta gente, pero en el caso de los civiles han sido como más coartados, ¿no? Yo tengo unos 3 o 4 testimonios de pilotos de Fawcett, por ejemplo, una línea ahí. Fawcett todavía existe internamente en Perú, ya no existe, ¿no? Eso dejó de existir en la década de los 90, justamente, claro, ¿no? Por temas económicos. Claro. Sí. Pero sí conozco de casos de Fawcett. Sí. La reacción del civil es diferente. Si el militar tiene un arma en mano, lo primero que va a hacer es darle con todo. Ahora escuchemos a un diplomático ecuatoriano viviendo una experiencia en Perú. Ajá, exactamente, sí. Pero sí. Tengo rato un problema aquí, espere. Bueno, mira, aquí están entrando las preguntas y me dicen, pregúntale al invitado si es que el presidente Fujimori habría desclasificado algo, porque he conocido que habría vivido experiencias Fujimori con el tema de los ovnis, pero no sabemos si lo ha desclasificado. ¿Qué piensa usted, doctor Segarra? Bueno, hay un testimonio que habla de que cuando estuvo de viaje en la selva en el año... sí, me lo contó Chamorro, sí. Cuéntelo, por favor, lo que usted sabe. Bueno, que él estaba en una lancha pescando, porque parece que una de las actividades favoritas de este señor, que bueno, fue presidente del Perú lamentablemente, y bueno, usó una dictadura civil, era justamente pescar, ¿no? Para relajarse. Claro. Y compañía de su comitiva, y dicen que apareció un objeto volando a unos 30 metros de la laguna o del río donde estaban pasando. El objeto tenía una forma, creo, tubular o media curva tubular, como una especie de nave madre o nave nodriza, y que tenía incluso el sonido de una aspiradora, un sonido sibilante. Entonces dice que se impresionaron con el avistamiento de estos objetos, y dice que inmediatamente después que se hubiera alejado este objeto, el señor Fujimori les ordenó a la fuerza, prácticamente, dice con mucha cólera, a toda su comitiva, que jamás hablaran de este incidente. Claro. Dicho sea de paso, le comento, yo tengo, entendido, incluso en una entrevista que tuve con el asesor de prensa del expresidente Fernando Belaúnde Terry, que él fue presidente en los años 60, antes de los golpes militares. Parece que él, en sus idas y venidas por la sierra del Perú, tuvo un par de incidentes de avistamiento ovni que nunca fueron dados a la luz pública, y ahora lo puedo decir, ¿no? Estando en Piura, yendo a un poblado de Piura, que Piura es un lugar muy especial de avistamientos ovnis, el entonces candidato Fernando Belaúnde, junto con su comitiva, vieron un gigantesco ovni discoidal que apareció detrás de un cerro, los iluminó durante unos segundos y luego se disparó hacia el cielo. Al día siguiente, este asesor de prensa, que ya lamentablemente falleció, me contó de que el presidente Belaúnde le dijo al siguiente: ahora sí creo que hay gente allá arriba en el cosmos, ¿no? Así o sea, es. Yo creo que sí ha habido muchos políticos que curiosamente han tenido experiencias, y estamos tratando, hay mucha gente izquierda. Hubo un alcalde 4 veces de un distrito muy populoso en Villa El Salvador, el exalcalde Michel Ascueta, que él dice que en 3 ocasiones con gente de su municipio llegó a haber avistamientos ovni en la zona de Villa El Salvador, que es una zona también caliente, de muchos avistamientos ovnis, porque está mirando al mar del Océano Pacífico, justamente Villa El Salvador. Entonces, hay mucha gente que ha tenido experiencias, y la parte política, eso es muy importante, porque justamente es la que crea las condiciones para que después el tema se lleve a un nivel alto, como el que usted logró, don Jaime, con el presidente Rafael Correa. Nosotros hubiéramos querido que hubiera ocurrido acá en Perú igual. Lamentablemente, a pesar que terminamos el trámite desclasificatorio con éxito, o sea, culminamos el inicio y el final, los resultados no fueron los esperados, pero por unas fuentes confidenciales hemos logrado abrir la desclasificación, en este caso por una investigación civil. Pero nos ha demostrado una cosa, que ya de los años 60 la CIA
el Departamento de Estado, la NASA. Claro, estaba manejando la información. Se interesaban de espaldas a población en el estudio de estos objetos. Incluso hay científicos muy famosos de la época que estuvieron involucrados en el análisis de los materiales de estos objetos de Huancayo y de Cajamarca. Ese es un documento que todavía está por salir, incluso con otros documentos. El tema de Huancayo, ¿qué se recuperó? O sea, ¿qué le constaría a usted o qué evidencia tenemos de que se recuperó algo en Huancayo? Correcto. Yo acá tengo el documento que, bueno, ya lo puse en el Facebook y está a disposición. Dice, el 23 de enero de 1967, un objeto rectangular descrito como de 1,45 m de largo y 90 centímetros de ancho y que tenía un peso de alrededor de 40 kilos y hecho de un metal parecido al aluminio, muy luminoso, muy refulgente, cayó en las cercanías, o sea, en la serranía de la ciudad de Huancayo. No tenía marcas visibles este objeto, y acá viene lo interesante. Dice, un director local de la NASA ha reportado a su centro espacial en Goddard, en Greenville, Maryland, para obtener cualquier información y recibir órdenes de qué hacer con este objeto. Acá lo interesante, don Jaime, de este explosivo documento es que por primera vez nos enteramos 40 o 50 años después, los peruanos, de que había un director local de la NASA en Perú. Que yo sepa, los convenios científicos no declaraban que un director local de la NASA estuviera en el Perú. Claro. Es extraño esto. Sí, y siempre la NASA va a utilizar siempre esa estrategia y va a decir que la NASA nunca investiga ovnis. Siempre pasó igual. Y bueno, y en este objeto y en este documento de Huancayo también tenemos el reporte de que el objeto fue sacado 4 o 5 días después por la Guardia Civil del Perú y también con la asesoría de la Fuerza Aérea de entonces de Huancayo. Lo llevaron en un avión militar peruano hasta el aeropuerto Jorge Chávez y de ahí lo transportaron a un Hércules C-130, un avión de transporte bastante grande, y de ahí lo derivaron a la base del Canal de Panamá y de ahí a la base al centro de la NASA en Goddard, en Greenville, Maryland, ¿no? Mire, yo he estado en Huancayo en 3 oportunidades, ¿no? Y en una de estas oportunidades a una persona me contó una historia y fuimos al Nevado al Huaytapallana. Y él me explicaba y me contaba, porque usted sabe que ahí a faldas de este nevado hay una laguna grandecita. Y el alcalde había hecho una especie de licitación para que se haga una presa ahí, ¿no? Se haga una represa de agua y se canalice el agua para que baje a la ciudad. Entonces, la empresa que gana esta licitación empiezan a construir la presa ahí. Cuando están construyendo la presa, resulta que a plena luz del día, 11 de la mañana, viene un ovni y se estaciona a mitad del nevado. Y entonces esto, bueno, y sin hacer mucha bulla, pero esto lo ven los trabajadores y el ingeniero de obra, ven este espectáculo. Y entonces me contaba ese señor el señor que me contaba era hijo de uno de estos trabajadores, ¿no? Porque su padre incluso enfermó de los nervios y todo eso. Y me dice, oigan, incluso habría salido un ser, una persona de ahí, de la nave, dice, como que recogían hielo, ¿no? Como que recogían hielo del nevado. Y luego se fueron, dice, pero fue tan chocante el asunto, fue tan impresionante este asunto, que ahí dejaron la obra. Es más, el ingeniero renunció a la obra, dijo, bueno, yo pierdo mi dinero, pierdo todo lo que es, pero yo no vuelvo más a esto. Y se habrían escondido ahí en un contenedor que tenían y desde ahí observaban lo que hacían, pero temblaba esta gente. Esa es la experiencia que me contaron, una experiencia muy vívida, ¿eh? Y justamente, don Jaime, y no es el primer ni el último caso de los años 60 y 70 de descenso de naves discordales con presencia de humanoides. Sí. En Huaraz hay muchos casos. Sí, en Huaraz, así es. Todo ese sector de Huaraz, Yungay, todos estos sectores, sí. Hay muchos testimonios. Escuchemos ahora sí, pues lo que dice el diplomático ecuatoriano, la experiencia que vivió ahí en la Embajada de Ecuador en Lima, doctor. Esta historia llegó a nuestros oídos por medio de la señora Beatriz Jacome,
quien obtuvo la primera versión por parte de su protagonista, el señor Alberto Ávila Machuca, a quien conoce como compañero de una agrupación internacional católica a la que ambos asisten, llamada Cursillos de Cristiandad. Entonces, algún momento me invitaron a su casa conversando y conversamos sobre los ovnis. Un compañero que había estado en ese tiempo en el Perú y empezó la historia y yo me enteré. El teniente coronel Jorge Heriberto Calero recibió la información en una de las tantas con Alberto Ávila, quien durante la presidencia del general Guillermo Rodríguez Lara ocupó el cargo de agregado cultural de la Embajada de Ecuador en Perú, historia de la que poco ha hablado. Yo en realidad he evadido esta posibilidad de que conversemos al respecto de mi experiencia. Pensaba yo en un nivel cultural inferior cuando alguien me hacía alguna referencia de ovnis. Yo era escéptico, tremendamente escéptico en cuanto a esto. Pero yo personalmente tuve una experiencia cuando estuve en mi misión diplomática en el Perú. Cierto día, mientras Ávila se encontraba en su despacho, la señora Fabiola de Ceballos, asistente de la Embajada Ecuatoriana en Perú, le informó que un extraño sujeto deseaba ser recibido por el embajador. Entra por consulado, que era la primera dependencia de la embajada. El cónsul José Dávila González le dice, ¿usted tiene cita, audiencia? Dice, no, es la primera vez que vengo y quisiera que usted le anuncie. Le va y le anuncia al embajador y el embajador me dice, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Comandante de ovnis. Por sus múltiples ocupaciones, no pudo recibirlo, por lo que José Dávila González, cónsul de esa época, y el ya mencionado Alberto Ávila atendieron al visitante. ¿Y de parte de quién le anuncio? Dice, soy el comandante Banjú, soy el comandante de una flota de ovnis. Pero no sería el único contacto con este ser extraterrestre, pues luego de este primer reencuentro, las visitas del comandante Banjú siguieron sucediendo. Yo le digo, ¿a qué teléfono, a qué dirección le busco, si acaso le necesitamos o tiene usted una audiencia? Para comunicarse con él, utilizaban la telepatía, tal como lo instruyó Banjú, quien se presentaría de inmediato. Y él dijo, solamente el simple deseo de que ustedes quieran verme a mí, yo estaré presente aquí porque tengo una transmisión del pensamiento. En uno de los muchos encuentros, Ávila decidió seguirlo para averiguar algo más del sujeto. Y ese día nos escondimos un poco y nos salimos de sorpresa para ver qué auto aborda, quién le recibe. Pero al doblar en una esquina, para su sorpresa, solo lo vio desaparecer. Desapareció totalmente. Al lado de la embajada de Cuba, no apareció por este lado, ni por el lado derecho, entonces se desaparecieron. Este ser tenía una apariencia física conocida dentro del argot de la ufología como nórdico, una apariencia muy definida y un perfume sugestivo, a decir, de sus interlocutores. En realidad un tipo fascinante, un carisma muy especial, impecable, un hombre especialísimo, una conversación muy sociable, una mirada especial, ¿no? Un talismán tenía el hombre. La última vez, yo le digo, bueno, ¿qué le parece si a usted le hago detener a la salida de la embajada? Y ahí me muestra uno como escapulario que tenía una televisión en miniatura de 4 caras. Y en una de esas me veo yo y él. Y en la vuelta me hace ver una cosa, eran unas como láminas que deben haber sido, él me dijo, son las naves que me están controlando, me están dando seguridad. Y estos somos los dos que estamos identificados arriba. Yo me quedé sumamente, me dio pánico. El diplomático Alberto Ávila Machuca sugirió al comandante Banjú que él tenía la posibilidad y el derecho de hacerlo detener en cualquier momento. Lo hizo esto para tratar de saber cuál sería la reacción de Banjú. Sin embargo, él le demostró que su tecnología era su mejor defensa. Luego los llevó fuera del edificio y les mostró sobre la embajada una de sus naves. Es una relampagueante, una luz color violeta con haces especiales de luz medias amarillas. Cortésmente, Banjú los invitó a subir a una de ellas, experiencia que por temor rechazaron. Alberto Ávila le preguntó a Banjú sobre el objetivo de su visita. Realizó algunas predicciones. Algunos de sus avisos fueron: un problema con el petróleo de ustedes, un terremoto en Ecuador, va a haber una mortandad en Perú, va a haber un cambio de gobierno el 5 de octubre del 73, nos dio la fecha, y en Perú va a haber un terremoto que se dio cuando desapareció Huaraz, murieron 45,000 personas, el terremoto que vivimos ahí.
De esta forma se cumpliría una a una sus predicciones. Al pie de la letra. Además de estas visitas, tenemos conocimiento de otras similares a países vecinos, como Chile y también en Guatemala. Visitó también la Embajada de Chile, no tuvo mucho acceso, pero se comunicó con Coronel Sabino Poblete, me acuerdo que era el agregado aéreo. Y sorpresivamente he estado en Guatemala, me refirió mi hijo, que es funcionario de las Naciones Unidas en ese tiempo. Los encuentros en la embajada se prolongaron hasta 4 o 5 meses más. Luego de este tiempo, Ban Yu desapareció definitivamente. Además del recuerdo de aquella experiencia, existen también los documentos con los cuales Ávila asegura haber reportado estos incidentes a la Cancillería ecuatoriana. ¿Cuál sería el interés principal de estos hermanos de las estrellas? Me dijo, habrá un momento en que tenga que aceptarse, y nosotros sin ninguna intromisión, sino con la venia cultural de ustedes, llegaremos a hacer un aporte para el crecimiento científico, cultural. ¿Volverá Ban Yu a comunicarse algún día con sus amigos de la embajada ecuatoriana? No, ya no especulemos, yo creo que he hablado más de la cuenta. Bueno, ese es el testimonio de Alberto Ávila Machuca, agregado cultural de la Embajada de Ecuador en Lima, Perú, cuando se suscitaron estos eventos. Yo considero que parte del conocimiento que les transmitió este ser, pues, a los diplomáticos y todo, no ha podido ser puesto en la práctica, porque de hecho el grave problema que tienen los militares ha sido revertir su conducta, ¿no? Ahora, aquí están las preguntas. Dice, pregúntele al doctor Segarra a qué se debe que en Perú se dan tantas situaciones de avistamientos ovnis, a qué él cree que se deba que Perú sea un país tan enigmático, doctor Segarra. Yo pienso que es un país elegido, es un país, mi país es un país, y es creo que el país que creo que más avistamientos y más contactos tiene. Lo que pasa es que solamente llega a la prensa, creo que menos del 1%. Sí, no, y además que la prensa no le da el espacio mediático que necesitaría. Digo, si en Perú habría pues más opciones de prensa como en México, por ejemplo, pues sería muy diferente. Y no solamente en Perú, en otros lugares igual, ¿no? Chile también, bueno, algo, pero sí, Perú es demasiado enigmático, todo ese valle del Urubamba. Algo interesante en Perú es, por ejemplo, ir ahí a la Sierra Alta, ¿no es cierto? Y conversar con los campesinos, y le cuentan historias extraordinarias, ¿eh? No sé si usted le ha llegado a estar en la zona del Urubamba, en el Valle de Chincheros, en la laguna de Huaypo, donde dicen que justamente habían visto en los 60 y 70 salir y entrar de esa laguna discos voladores, fluorescentes. O sea, hay muchos testimonios, como le digo. Yo cuando escuché este testimonio de Ban Yu, don Jaime, yo me emocioné bastante, porque dije, ahí está la prueba de que ellos están en contacto verdaderamente con nosotros, y verdaderamente une a Perú con Ecuador con un lazo indisoluble en el aspecto de lo que es el tema del contacto. Y yo le digo, ese es el año en que justamente, aparte que este señor Ban Yu visitó otras embajadas, el gobierno militar de Velasco se interesó en el tema hasta querer hacer una comisión de investigación secreta de los ovnis, cosa que aparentemente no trascendió. Así es. Aquí tengo una carta que me acaba de escribir Manuel Llanos de Huánuco. Huánuco es otro lugar de bastante incidencia ovni, ¿eh? Dice, sí. Jaime, tengo entendido que estás llegando a Perú en noviembre de este año para el Congreso. Huánuco, estaba pensando invitarte a Huánuco para el 3-4 de diciembre. Conozcan, dice... Buenos días, si ustedes aceptan, dice el bus de Lima. Bueno, Jaime, mi deseo que vengas a Huánuco y conozcas las zonas de avistamientos ovnis, las puertas dimensionales que hay en Huánuco. No te vas a arrepentir. Bueno, Jaime, espero me contestes lo más pronto. Una pregunta. Bueno, me estaban consultando. ¿Hay que hacer un mapa o una secuencia histórica de estos acontecimientos? ¿Podemos llegar a una conclusión? ¿Por qué manipulaban, daban, se aparecían ante militares, daban contactos con estos embajadores? Bueno, algo pasó. Yo considero que una de los grandes, vamos a decir, intenciones que tienen que haber ahí en esa época, claro, demostrarles que su tecnología es su mejor defensa, pues, o sea, no tienen ni para qué disparar. A ver, Santa María le echa una pared de fuego de 64 obuses y no le hace nada.
O sea, porque lamentablemente al final hubo 2 enfrentamientos con nuestros vecinos del sur. O sea, algo no pudieron concretar, o sea, no pudieron evitar estos seres en su época. Don Jaime, y creo que es un adelanto de que yo estoy opinando, de que los militares, a ellos no deben tener ni deberían tener la posesión de estos documentos clasificados. Esos documentos no le pertenecen a ellos, ahí no hay ningún copyright para ellos. Sí, esos pero en Perú tiene que suceder exactamente lo que sucede acá en Ecuador y pasa en casi todo, yo diría en todos los países de Latinoamérica, que hay un gobierno paralelo. Una cosa son los militares y otra cosa son los civiles. Porque al final el gobierno americano intervino y desviaron la atención del sur hacia el norte, a la zona de la guerrilla colombiana. O sea, al final algo pasó, o sea, alguien influyó en la mente. Y sigue pasando. Sí. El tema es que la Central de Inteligencia Americana trabaja soterradamente con los militares en toda Latinoamérica. Y Así bueno, es. tú sabes, para un militar, por ejemplo, la ilusión de su vida, ¿cuál es? El ascenso. Claro. Y viven pensando en el ascenso. Entonces vienen estos guambras de acá de la CIA, ¿verdad? Y le dicen, bueno, a ver, vamos a enviarte a West Point con todos los gastos pagados, hagas tu curso de ascenso, bla, 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 a cambio de, entonces ponen prebendas contra la institución, no solamente contra él, ¿no? Y les dan préstamos no reembolsables a través del BID, del BIF, la CAF, etcétera. Eso aquí en Ecuador se destapó. Acuérdate que Correa incluso hasta les habló. Sí. Bueno, entonces el tema es que tiene carta blanca la Central de Inteligencia Americana para seguir trabajando en todos estos países de Latinoamérica. ¿Cómo se te hace que cuando pasa el caso ¿no es cierto? El caso de Oscar Santamaría, ¿no? En esa época había más afinidad de Perú con Rusia que con Estados Unidos. Estaba prácticamente cerradas las puertas con Estados Unidos. Nosotros teníamos afinidad con Israel en esa época. Y fíjate que los documentos los saca Estados Unidos. O sea, es un documento desclasificado de la época de Estados Unidos, del año 80, cuando entiendo que los militares se llevaban muy bien con los rusos y no con Norteamérica. Y en esta ensalada hay que hacer una investigación prolija de la secuencia de las intenciones y llegar a una conclusión si es posible. Sí, pero como dice el doctor Segarra, tiene que estar en manos civiles esto, la única forma que camine. Y una cosa más, don Jaime, que no sé si usted está enterado, el documento de la joya que sale del Departamento de Defensa, primero de Lima sale no directamente a Estados Unidos, sino de Lima va a la Embajada de Estados Unidos en Río de Janeiro, en Brasil, y luego de recién de ahí se triangula hacia Washington. O sea, siempre parece que todos los documentos iban primero hacia Brasil, ¿no? Que era la American Key de Estados Unidos, y de ahí iban recién a los Estados Unidos. O sea, recién hemos descubierto la triangulación. O sea, yo digo siempre de que acá, por ejemplo, con este descubrimiento independiente, eso sí lo quiero recalcar, de estos documentos de Huancayo, de Cajamarca y de otros que van a venir. Tenemos incluso 2 documentos de ovnis caídos en Bolivia que no son del caso de Tarija. Tenemos un documento de Brasil inédito del caso del año 57 en Puerto Itaipú. Tenemos un caso incluso de Cuba que nadie lo tiene, ni siquiera el Black Box. El de Matanzas. Es probable. Cuando aterriza en Cuba, en Matanzas, este caso incluso señor Taladrit lo sacó, lo hizo público en su programa. Él tiene un programa ahí de medio de misterios, todo se llama Un Paso al Más Allá, ¿no? Creo que no es ese caso, es otro caso nuevo, porque tiene que ver con la base de Guantánamo, creo. Entonces es totalmente diferente e inédito, hasta donde yo sé, porque en los próximos días o semanas lo voy a salir a mostrar al público. Claro. Pregúntale a su invitado, dice, ¿por qué no se le ha dado tanta importancia a lo que estaban en su momento investigando en el Perú? Dice, no hicieron las acciones correspondientes y el alto mando pensó que no era necesario. De ese tiempo a ahora, ¿ha habido algún incremento, podría decirse, a nivel nacional de los avistamientos, o qué es lo que les ha incitado a reabrir esta institución que investiga los ovnis oficialmente en Perú? Correcto. Bueno, la mismo comentario que le hice hace unos minutos, que creo que la razón por la que la reactivan esta oficina... OIFA, dice aquí, OIFA. OIFA, y que después se convirtió en departamento. Al convertirse en departamento, ojo, ya estos asesores externos reciben un sueldo del Estado.
por lo tanto se convierten automáticamente en asesores externos públicos, o sea, y tienen que responder a la demanda civil constitucional. Entonces, yo creo que la reactivación definitivamente no fue por los avistamientos de Huánuco o de Cajamarca o de la Sierra o de la Selva, sino se debió en gran parte a nuestra actividad de la Ley de Constitucional de Transparencia Informativa, cosa que ellos hasta ahora no han respondido a satisfacción al pueblo peruano. Curiosamente, la prensa nacional que está encabezada por el diario El Comercio, don Jaime, no ha querido darle importancia a este sensacional descubrimiento. Claro. Los canales de televisión están cerrados a nosotros, y más aún, le digo, a pesar de este descubrimiento extraordinario que ha cambiado la historia del Perú ufológico, no hemos sido ni siquiera considerados para ningún congreso ufológico de fines de año, no sabemos las razones. No sé si es el castigo que nos están dando por justamente mostrar la verdad, porque siempre mi lema como investigador es documento que llega, documento que sale. O sea, nada se esconde, todo se muestra. Bueno, aquí hay un comentario de alguien de Perú que sin duda está escuchando el programa y dice, ¿quién está manejando todos esos documentos? Dice, es la Dirección de Intereses Aéreos Espaciales, la DINAE, y los van a guardar y nunca vamos a saber nada, como siempre los políticos ocultándole la verdad al pueblo. No es tanto así exactamente, sino porque hay todavía procedimientos. O sea, cuando un funcionario se rehúsa a sacar un documento que sabemos que existe una ley que se llama Ley de Habeas Data, en el cual se presenta ante un juez civil un recurso, un juez civil peruano, y este juez ordena a su vez bajo la Ley de Habeas Data por fuerza al organismo a que, digamos, desclasifique o revele los documentos. Y hay antecedentes dentro de la parte militar que nos pueden ayudar como precedente legal para lograr hacerlo. O sea, incluso todavía se puede hacer una queja ante el Tribunal Constitucional del Perú, una queja ante la Defensoría del Pueblo, cosas que se están... Lo han hecho. Se está procediendo a hacerlo quizás más adelante. Pero, como le digo, incluso nosotros hemos dado un paso adelante, don Jaime, porque hemos pedido incluso la desclasificación de los documentos de la torre de radar civil del aeropuerto Jorge Chávez. Ya lo tenemos y el Ministerio de Transportes está todavía por respondernos, y más aún, hemos mandado una carta a la Conferencia Episcopal, a la Conferencia Episcopal Católica de Perú, para pedir un pronunciamiento sobre el tema del fenómeno OVNI, la temática extraterrestre, a raíz de los pronunciamientos del Vaticano en los últimos años. Entiendo. Olger Suárez Valles dice, Perú es un país con energía enorme, es la base de muchos seres de luz que deben cuidar esta parte del planeta, la parte sur del Ecuador también, y Chile por la cordillera de los Andes. De hecho, y algo que me llamó la atención, en el altiplano peruano, cuando uno habla con los campesinos, ellos le saludan y le dicen Apu Taitico, Apu Taitico, Apu. ¿Por qué usan ese término Apu? Es muy interesante. Esto correlaciona con la historia de los seres, de dónde provenían los seres que visitaban a Vlado Kapetanovic. Claro, o sea, hay, mire, en las leyendas sobre todo de la zona del lago Titicaca, de la zona de lo que fue la donde Grande, descendió Viracocha. Viracocha, justamente está una leyenda mucho más antigua de una deidad llamada Orjona o Orejona, que dicen que vino del planeta Venus. Y esta era una, vamos a decir, una extraterrestre que tenía parte humana pero cabeza de tapir, y que se cruzó con un... ¿Cabeza de? Tapir. Yeah. Y podría ser, digamos, también una analogía de algún tipo de traje con algún conducto de oxígeno, no lo sé, de repente, ¿no? Con algo así como los capas japoneses, ¿no? Y entonces probablemente se juntó, o sea, hubo un cruce genético con una zona, digamos, aborigen de ahí de la zona del altiplano, y dio origen a esta famosa raza de los uros, los cuales decían tener la sangre de color negro, no rojo, ¿no? Entonces, incluso dicen que la característica interesante que tenían morfológica estos uros es que en la zona del cuero cabelludo tenían una especie de... las circunvoluciones del cerebro estaban casi a flor de pelo, o sea, es como decir si el cerebro estaría pegadito a la piel, o sea, todas las circunvoluciones se veían en la parte del cuero cabelludo. Esta es una característica física que no se ha visto en ninguna otra raza terrestre que yo sepa en el resto del mundo, ¿no? Y esto es un misterio que todavía está por ahondarse y descubrirse, mi estimado don Jaime. Claro.
Bueno, tenemos también testimonios de militares ecuatorianos que han vivido experiencias. Escuchemos un poquito, por favor. Que estamos dentro de un ambiente en que tenemos objetos no identificados. Concretamente son objetos extraterrestres. De eso estoy seguro. Eso lo acaba de decir el comandante de la FAE del COS 1, que es uno de los lugares más estratégicos que tiene Ecuador, ¿verdad? En donde se checan con los radares primario y secundario toda la evolución de aviones civiles y militares alrededor de este país. El contexto fue el siguiente. Local o internacional, pero lo estaban viendo la nave. De repente nosotros detectamos en el radar una señal, una traza que le llamamos nosotros, a 22 millas, pero era una traza anormal para nosotros hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque era una traza aproximadamente el doble de indicación en la pantalla de lo que normalmente dan los aviones más grandes que vuelan en el espacio aéreo al momento. Nuestros equipos que disponemos acá nos permite lograr una identificación clara de los objetos que se desplazan en el espacio aéreo. Podemos diferenciar claramente de un avión comercial, un avión militar y también objetos extraños. Es esto muy confiable debido a la capacidad del equipo. Por lo tanto, yo estoy seguro que estamos dentro de un ambiente en que tenemos objetos no identificados. Concretamente son objetos extraterrestres. De eso estoy seguro. Compartimos el universo con otros seres. Aproximadamente unos 5.000 pies pude detectar hacia el costado derecho un objeto de una forma un tanto irregular, yo diría medio romboide, muy brillante, una brillantez que salía de lo común. El cielo estaba completamente despejado. Pilotos de la FAE están hablando, de Cruzita, cerca de la población. Mayor Leonidas Enríquez. Entonces nosotros lo que hicimos era notificar a la torre que nos confirme si es que había algún tráfico, una aeronave que estaba en aproximación, eran 2 aeronaves, porque ya estaba bastante próximo el punto, unos 2.000 o 3.000 pies posiblemente, y hicimos un rompimiento hacia el lado izquierdo. Inmediatamente revertimos para separarnos y divisar precisamente esas luces, ¿no? En ese momento las dos luces hicieron un tipo de formación, pero sumamente rápido, y se perdieron en las montañas de Cruzita. Iba en la cabina posterior del avión y el mayor Enríquez iba de cabina delantera, le manifesté. Entonces le localizó y yo seguidamente llamé a la torre a verificar si en realidad era un avión, a lo cual la torre manifestó que no tenía ningún tráfico. Es más, éramos el único avión en la noche esa. Unas luces a ciertas horas de la noche, 2 de la noche, 3 de la mañana, porque a esa hora me levantaba yo en el destacamento. Pero ya sí estuve un tiempo, observa y si existe vida fuera de nuestro sistema solar. Esa ha sido mi inquietud, hasta que una cierta noche de luna, que estaba la luna grande, y yo me levanté a las 3 de la mañana. Ahí había un helipuesto grande. Entonces yo estaba viendo la luna, pero qué sorpresa que vi, justo en el helipuesto grande, vi una cosa brillante igual como una luna. Entonces yo llamaba a los conscriptos que vengan a ver lo que yo veo. Entonces cuando les decía que veo algo como luna que está ahí en el helipuesto, nadie quería salir. Nadie quiso salir. ¿Exactamente en qué ubicación, en qué destacamento era esto? El destacamento Tigre, es frontera con el Perú. Entonces no quisieron salir nadie. Como no quisieron salir nadie, yo la inquietud mía, digo, bueno, ¿qué será? No tenía también un poco de temor a acercarme a esa luz, porque estuve como de aquí, siquiera un poco más de esa antena de allá, que ven, ahí le veía una luz grande, como la luna, así, igualito a la luna, así que reflejaba. 100 metros. Entonces, como ahí teníamos armamento y todo eso, yo no sabía, dije, hombre, es algo extraño. Cogí un fusil y le apunté, disparé, y a lo que apunté y disparé, alzó como el vuelo y desapareció. Siguiendo el mal ejemplo también, como usted ve, doctor Segarra, disparando a los hombres, ¿no? Porque solo la verdad nos hará libres.
Bueno, siempre ha pasado esto, ¿no? Ya se volvió un estándar en el tema de los militares, el asunto de dispararle a estas naves, ¿no? O sea, digo, si están tratando de socializar, y después estos mismos son los que preguntan, ¿y por qué no bajan? ¿Y por qué no vienen? Oye, si le entran a bala, por favor, si yo le invito a usted a subir aquí en un helicóptero y vamos para la selva, y llegamos ahí donde están los Tagaeri, los Guaorani, qué sé yo, y le digo, oye, empezamos a sentir los cerbatanazos en el helicóptero, yo abro la puerta y le digo, a ver, bájese, vamos a socializar. No, pues, o sea, ahí está fallando completamente la lógica, ¿no? Claro. Bueno, aquí una persona me está pidiendo que repitan el testimonio del comandante Óscar Santamaría. Exactamente el que dio el discurso en Washington, no lo vamos a repetir, pero aquí les he conseguido un extracto de una entrevista que le hice yo personalmente cuando lo encontré ahí en el aeropuerto y al paso nada más. Ese es el testimonio. Rápido en alejamiento. Con la fotografía produce observó al final de la pista de aterrizaje, con unos 6 kilómetros de la ubicación del personal, una especie de globo aerostático a baja altura que se acercaba lentamente hacia la base. Los sistemas de radar no lo habían detectado, la torre de control no tenía conocimiento de un tráfico aéreo, llamaban las frecuencias de la zona y la de emergencia no había respuesta, y se asumió de que era un objeto que venía a hacer espionaje sobre la base. El comando de la unidad llamó al escuadrón aéreo cuando estábamos los pilotos y la orden fue que salga un avión y lo derribe antes de que ese objeto llegue a la base. Básicamente en el escuadrón de los pilotos me designaron a mí para hacer la maniobra. Tomé el avión, despegué, hice la puntería sobre el objeto y le disparé una ráfaga de 64 buses de 30 milímetros. La ráfaga significa que sale como una especie de pared de fuego y lo que hay al dentro se destruye. El objeto no se destruyó y de lo que estaba casi estático inició un ascenso rápido en alejamiento. Conecté la postconducción del avión y comencé a perseguirlo. Nos hemos ido de la vertical de la base hasta una distancia de 84 kilómetros, vertical de una ciudad Camaná, y de lo que era 600 metros de altura aproximado del objeto, llegamos a 11.000 metros de altura. Esos 84 kilómetros, 11.000 metros, en la persecución el objeto se detuvo en seco, tuve que hacer una maniobra para esquivarlo, lo vi detenido y ya proseguí nuevamente a apuntarle la mira para dispararlo, y cuando estaba llegando a lo que es la distancia de disparo, el objeto hizo un ascenso súbito y me dejó sin blanco. Volví a tomar posición, a apuntarlo, una segunda oportunidad. Estaba por llegar a la distancia de disparo de los cañones, que es lo que tenía mi avión en ese momento, y volvió a hacer otro ascenso súbito y otra vez me dejó sin blanco. Un tercer intento, llegar a la distancia de disparo, volvió a hacer un ascenso. Entonces, con esos 3 ascensos, dije así ya no puedo estar, voy a alejarme, acelerar supersónico, subir muy alto, descender muy vertical y apuntarlo. Y si esto sube ya no se me escapa de la mira y le disparo. Y eso es lo que hice, ¿no? Me alejé, aceleré a 1.6 Mach, regresé y hice el ascenso ya a los 14.000 metros que lo había dejado, lo he sobrepasado. Estamos viendo en qué momento ya yo hacía el quiebre de picada, y de lo que estaba esperando el momento, el objeto que estaba casi estático hizo una aceleración rápida y se emparejó conmigo. Se emparejó y nos hemos ido así en ese ascenso hasta 19.200 metros a 63.000 pies de altura. Ahora entonces mi avión ya llegó flotando por la poca velocidad y con las alas hacia adelante, los flaps, los headlamps, puro motor para flotar. También por el tiempo transcurrido mi avión sacó la luz de bajo nivel de combustible y ya dije aquí no puedo atacar, pero que estaba siempre separado del objeto para poder hacer la puntería, ya me acerqué. Me acerqué a 100 metros, le di una revisada y vino la sorpresa de que no era un globo y era un objeto sólido, pero que no tenía nada externo, ventanas, antenas, motores, toberas, todo lo que uno quiere encontrar en una aeronave, ¿no? Para que se desplace, se pare, haciendo. Bueno, ahí tiene complacido el señor Fernando Ugalde, que solicitó escuchar de lo que había sucedido con este piloto de la Fuerza Aérea Peruana. Digo, doctor Segarra, así como Óscar Santamaría, ¿existe alguien más también de relevante en la Fuerza Aérea que haya vivido un caso similar con el fenómeno OVNI?
Sí, como le digo, cuando pedimos desclasificar digamos, el informe de los últimos 60 años, todos los informes de los últimos 60 años de la Fuerza Aérea, y yo cuando estuve, digamos, en la OIFA, o sea, entre el 2000 y 2002, salió también a relucir un testimonio de un coronel ya retirado, Jorge Dávila Cabrejos. En ese tiempo era capitán o teniente de la Fuerza Aérea Peruana. Él llevaba a un ingeniero norteamericano que en ese momento estaban construyendo las fases una fase más del oleoducto norperuano. Era el 15 de mayo de 1975. Y en viajar desde la zona petrolera hasta la zona de la construcción del oleoducto, el piloto, el señor Jorge Dávila, ve que se acerca por el lado derecho de su ventana del helicóptero un objeto luminoso que cuando se va haciendo poco a poco visible, vieron todos en la cabina que era un objeto discoidal, un disco volador con patas de tipo articulado, que casi se estuvo en ruta de colisión con el helicóptero Bell. En el último momento, el capitán, el teniente Dávila, hace una maniobra evasiva y el ovni pasa, creo que a unos 10 o 15 metros del helicóptero. A continuación, él hace un giro completo y comienza a perseguir al objeto durante cerca de unos 8 o 10 minutos. Y se le pierde este objeto en una quebrada muy estrecha cerca de la zona del río Marañón. Cuando capitán o teniente regresan a su base en Iquitos, los 3 testigos, porque eran 3 testigos, era un técnico, el piloto y el ingeniero norteamericano, dibujaron los 3 lo que habían visto. Y luego ahí quedó todo, pero luego unos días después, 8 o 10 días después, el comando le pide a este señor Dávila Cabrejos hacer un informe confidencial debido a que habían recibido la noticia de que el ingeniero norteamericano había ido a la embajada de Estados Unidos en Lima a informar con detalle del incidente, y al parecer el enlace del Departamento de Defensa había hecho una información, probablemente, y mandaron una comitiva norteamericana a la selva a investigar este caso. Como le digo, este segundo caso fue uno de los que yo consideré casi tan importante como el caso Santa María, aunque en menor grado. Pero yo pienso que el caso que se lleva la palma y que ha sido hasta ahora, como dicen, llevado por lo bajo por las instituciones militares, es el caso de los 3 aviones A-37, porque en este caso desaparecen 3 aviones con sus 6 tripulantes y nunca se les volvió a encontrar, a pesar de que hubo 6 meses de búsqueda completa por la zona de la Joya Arequipa, ¿no? O sea, esos son los casos más emblemáticos, podría decir, de la Fuerza Aérea, ¿no? Y la Fuerza Aérea los tiene registrados, estos 3 casos que desaparecieron. Por eso le digo, cuando aparecen expedientes del 0001 al 0007, a finales del año 2013, que una fuente confidencial nos manda la fotografía que se había sido tomada dentro de la DIPA de este expediente, con lo cual denotaba de que la Fuerza Aérea tiene todavía esos documentos, y segundo, que no había cumplido, o sea, no nos había informado lo correcto, porque en la respuesta oficial de la Fuerza Aérea del año pasado, del 2013, de septiembre de 2013, ellos nos dicen: no tenemos ningún archivo, ningún documento de lo que usted pide, ni siquiera de 60 años atrás. O sea, es decir, no tienen absolutamente nada. Claro, con la aparición de le aseguro que los gringos tienen todo. Es probable, por eso es que justamente nosotros, no sé de qué esta fuente, de qué país era esta fuente, pero nos ha dado unos expedientes de Huancayo, Cajamarca, de Bolivia, de Chile, de Brasil y de Cuba, y parece que van a seguir llegando más expedientes que demuestran en realidad de que ha habido más información de la que nosotros nos han dicho en estas décadas. O sea, hay mucha información que todavía por soltar de repente de Latinoamérica. Y el caso suyo, don Jaime, el proceso de desclasificación, muchos investigadores nos fijamos y lo tomamos como gran referente, porque en realidad sirvió de guía para lo que toda la gente que vino después. Y justamente fue un poco la motivación que me guió a mí para hacer esta desclasificación en Perú. Por eso es que para mí es un honor y algo histórico para mí como investigador peruano presentarle estos casos emblemáticos y sobre todo históricos a usted por primera vez en su programa. ¿Cómo es al momento el tema de
de la aceptación. Aquí en el año 1982, la empresa Gallup hizo una encuesta para la revista Almanaque Mundial del Grupo Televisa de México. Hizo de todos los países, y la aceptación del fenómeno ovni en Ecuador era tan solo el 7%, ¿no? En el año 2012, con este tema de los mayas y todo, se formó un revolú, y nuevamente la misma Gallup habría hecho una encuesta aquí en el Ecuador, y estábamos como en el 64% de aceptación. ¿En Perú hay alguna estadística que se maneje similar a esta? No es que yo sepa, no se ha hecho, pero yo le digo, yo he recorrido todo el Perú y yo he recorrido provincias también, y veo que la gente es más sabia de lo que nos hacen creer. O sea, ellos saben de que algo existe, de que estas cosas existen, y que verdaderamente los gobiernos y los políticos y las autoridades nos ocultan información. Pero otra es la verdad oficial que se presenta de cara a los grandes periódicos y los grandes medios de comunicación. Claro. O sea, hay una verdad oficial y hay una verdad del hombre de la calle. Y yo desde hace muchos años, don Jaime, yo aposté por la verdad del hombre de la calle, porque yo me considero un hombre común, un ciudadano común, que por una mera casualidad de la vida, o una causalidad de la vida, diría yo ahora con más seguridad, me llevó a investigar esto. Yo hubiera preferido, como le digo, no preferir que una fuente confidencial me dé estas informaciones, estos expedientes. Yo hubiera preferido, como una persona que cree en las leyes, que cree en la constitución política de mi país, que cree en la honestidad de las instituciones, que las instituciones se hubieran abierto a nuestras consideraciones. Sin embargo, hemos tenido que remar contracorriente, y yo creo que cuando uno tiene la voluntad, la perseverancia y sobre todo tiene la verdad en su conciencia y su corazón, porque una de las cosas que siempre digo al terminar mis entrevistas y mis conferencias es que la verdad nos hace libres, como decía Cristo hace más de 3000 años, ¿no es cierto? De acuerdo. Dice, pregúntele a su invitado qué es lo que buscan los extraterrestres en Perú, ¿por qué hay tantas historias? Yo creo que lo que buscan es lo que buscan en todo el mundo. Yo creo que ha habido una historia común con ellos que nos ha sido ocultada por la historia oficial. Yo en los indagaciones antropológicas y arqueológicas que he hecho acá en mi país, tengo fotografías y sobre todo testimonios de antropólogos que están un poquito fuera del orden oficial, que en los sótanos de los museos estatales hay muchas esculturas, cerámicas y murales y telares muy extraños que denotarían formas de naves espaciales, formas de tanques acorazados y sobre todo razas que no correspondían a las razas que habían en América del Sur hace más de 10.000 o 15.000 años. Claro. Yo creo que hay todavía una historia por contar que se debe completar, y que yo creo que la parte oficial ya debe declinar por soberbia o por miedo a perder su poder, a que todo esto llegue a la gran masa de público. Yo creo que se van a caer antiguos paradigmas y se van a crear nuevos paradigmas de conocimiento. A eso es lo que apunta. O sea, hubo una historia común de estos hermanos extraterrestres, y yo les digo hermanos porque definitivamente no son dañinos, no son peligrosos, pero los peligrosos somos nosotros, los seres humanos. De acuerdo, ya hemos visto cómo les andamos disparando y todo esto, ¿no? Ahora, dice, bueno, en la historia, cuando nos contaron la historia, los profesores de historia sobre el origen de los incas, nos hablaban de Viracocha, pero ¿de dónde viene Viracocha? Esa es la gran pregunta. En Perú, en el lago Titicaca. Yo creo que definitivamente todas las leyendas antiguas de los preincas y los incas hablaban de que estos seres vinieron en cuencos voladores dorados. Descendieron, dice la historia, descendieron. Y de casi todas las culturas del mundo, no solamente la incaica, la egipcia, la maya, la azteca, los indios norteamericanos, los esquimales, los tibetanos, los hindúes, hablan de justamente unos dioses que vinieron desde lo más alto, dejaron una huella de conocimiento en la humanidad y prometieron volver para completar su obra, ¿no? Entonces yo pienso que nosotros estamos en el transcurrir de esa obra, tratando de descubrir justamente nuestro origen. El famoso eslabón perdido, don Jaime, no está en la Tierra, está allá arriba. El gran Francis Crick, el descubridor de la cadena del ADN molecular, dijo pocos años antes de morir que para él era perfectamente factible
de que una raza extraterrestre vino hace millones de años y manipuló el ADN del ser humano para convertirlo en lo que es justamente la imagen y semejanza de ellos, ¿no? De acuerdo, lo dice en su libro La vida misma. Estoy de acuerdo, sí. Sí. Ahora, dice aquí, en las tradiciones y las culturas del Perú, se menciona a estos seres como qué, como seres de las estrellas, o cómo los menciona la historia del Perú. Bueno, no ellos lo mencionan como justamente como los creadores de nuestro universo, nuestro universo tal como lo conocemos. Por ejemplo, en el Perú antiguo se habla que hay un mundo de arriba, el mundo de las estrellas. Hay un mundo del medio, que es el mundo en el que nosotros vivimos en esta tierra, y hay un mundo de abajo, un inframundo. Con lo cual crea justamente esa misma mitología que han hecho justamente los tibetanos, que hablan de que así como hay entidades cósmicas que vinieron a tener contacto con el ser humano, también hay entidades del inframundo, o sea, de la tierra llamada tierra hueca, y justamente la mitología incaica habla de que hay una tierra hueca, una oquedad. La leyenda de los hermanos Ayar, que es una leyenda paralela de Manco Cápac y Mamahoyo, habla de que estos 4 dioses salieron de cavernas en la cordillera de los Andes, justamente a traer conocimiento al mundo, y luego uno de ellos se convierte en piedra y los otros simplemente regresan a por donde vinieron, a esas oquedades subterráneas. Ahí hay una relación, por ejemplo, con las antiguas ecuatorianas, la famosa cueva de los Cayos, que es uno de los temas que más me ha fascinado a mí desde el principio de mi carrera de ufólogo, eso de ver a Neil Armstrong dentro de las cavernas comandando un equipo sacando no sé qué. Nunca estuvo ahí Neil Armstrong, o sea, fue una cortina de humo. Ahí los que estuvieron metidos fueron los ingleses que vinieron a robarse todo. Eso sí, eso hubo, y el caso de Jean Morix y del padre Crespo. Yo creo que sí. En Perú yo creo que ha habido algo parecido con este famoso caso de las piedras de Ica, que no sé si usted el doctor Cabrera, lo logramos entrevistar a Cabrera. El tema es que, claro, siempre esto cae en la difamación. Siempre hay gente advenediza que sin investigar pues lo difaman, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho de verdad en lo de Cabrera, que tal vez luego lo mezclaron y lo intoxicaron, puede ser, pero yo estoy de acuerdo con... Y más aún, yo le puedo comentar de que en las últimas investigaciones que hemos hecho sobre este caso de las piedras de Ica, parece que también en la época del general Velasco hubo una conspiración estatal, cultural, para justamente anular este descubrimiento. Y que esto fue hecho desde altas instancias del gobierno. Es decir, nuevamente la parte política, la parte cultural, digamos... Siempre, y los militares también. Pues. Exactamente, y metiéndose con este tema, y verdaderamente este es un tema que incluso merece un documental que los peruanos debemos ofrecerle al doctor Cabrero como un resarcimiento por su gran trabajo. Estamos seguros que lo vamos a hacer. Estoy de acuerdo. Yo sí creo que el tema del doctor Cabrera ha sido, pues, hombre, olvidado y no debería ser de esta manera. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Ahora, dice acá, ¿es verdad que en Machu Picchu los seres extraterrestres hicieron construcciones y vivieron ahí? O sea, bueno, ¿cuál es su impresión, doctor Segarra, del tema Machu Picchu? Yo pienso que ha habido, porque justamente hasta ahorita la fuente, o sea, digamos, de donde se sacaron las piedras, está a muchos kilómetros del lugar original de Machu Picchu. O sea, ¿qué logística, qué tipo de tecnología habrían podido utilizar los antiguos peruanos para traer esas rocas desde tan lejos? Claro, y aquí también están hablando de Sacsayhuamán o Yaltaitambo y todos estos lugares enigmáticos donde hay justamente piedras gigantescas, ¿no? De toneladas y toneladas. Cuando yo vi el documental Mirlo Rojo de JJ Benítez, que creo que usted lo comentó años atrás en algunos de sus documentales, no sé, cuando hace el descubrimiento Neil Armstrong y toda esta gente de la NASA de estos monumentos antiquísimos en la Luna, la forma de las ventanas trapezoidales y sobre todo los croquis que después Benítez mostró en algunos de sus libros sobre este descubrimiento, al parecer tienen un parecido extraordinario, lo que había en la Luna,
con la fortaleza de Sacsayhuamán y las ventanas trapezoidales de Machu Picchu, que me da, digamos, a una hipótesis de que podría haber una conexión entre esa raza selenita que creó esas construcciones. Y ojo, desde los años 50 ya incluso hasta la ex Unión Soviética había descubierto en el lado oculto de la Luna esas construcciones parecidas a las de Machu Picchu, pero en el lado oculto de la Luna. Ahora sabemos que en realidad hay una conexión cósmica. Dice que la NASA ha fotografiado líneas de Nazca en Marte. Yo pienso que hay una conexión global en el universo de todos estos, centros arquitectónicos. También tenemos que tomar en cuenta que todos estos monumentos no fueron construidos al azar, sino en emplazamientos de alto poder magnético. Entonces, eso, ¿de dónde vino ese conocimiento? Eso todavía no lo sabemos. De acuerdo, sí. Bueno, siempre nuestra historia está impregnada con la visita de los señores de las estrellas. Sí, unas preguntas tenía aquí. Se impresionan por la historia de los aviones desaparecidos, ¿no? De los caza. En la zona de Arequipa, que es una zona que tiene costa, ¿para qué lado fue la desaparición? ¿Para el lado de la selva o para la sierra o de la costa? Ellos salieron de la base aérea La Joya de Arequipa en la mañana de febrero de 1979, Ajá. O sea, un año antes del incidente de Óscar Santamaría. Sí. Ellos tenían que hacer una triangulación hasta cerca de la frontera de Moquegua, de Arequipa con Moquegua, luego regresar por la zona del área volcánica, porque es una zona hay muchos volcanes en actividad y algunos dormidos, pero después de 15 minutos de vuelo ellos desaparecieron de la pantalla del radar. No hubo un Mayday, no hubo referencias a fallas mecánicas o eléctricas o electrónicas, simplemente desaparecieron del pantalla del radar. Hubo un protocolo de emergencia, se avisó a la Guardia Civil, al Ejército y a la Marina de Guerra. No se buscó por 6 meses en la zona del sur del Perú, hasta incluso cerca de la frontera con Chile. Se dice que se buscó hasta dentro de los volcanes, no se encontró absolutamente nada absolutamente. Ese es un caso que yo creo que es una especie de triángulo de las Bermudas, que no se sabe qué sucedió con estos aviones efectivamente hasta la fecha actual. ¿Y usted tiene esperanzas de que algún momento se va a saber de esto o no? Si se desclasifica el informe confidencial, sí, yo creo que sí. Porque siempre yo pienso que muchas mentes civiles podrían aportar muchas ideas para llegar a la luz de ese conocimiento. Tengo una información incluso complementaria a este caso. Yo tengo el relato de una testigo que me habló acá en un distrito de la capital en Lima, de hace algunos años, 5 o 6 años, un familiar, una viuda de uno de los pilotos recibió una llamada. Esto habrá sido en el año 2004 o 2005, si mi mente no me falla, y que dicen que recibió la llamada de su esposo desaparecido. Ups. Y que decía que le probó, porque dice que esta señora tenía, como saben que a veces hay gente que se burla de una manera maligna de la desgracia ajena. Sin embargo, esta señora tuvo la interés de decirle: yo tenía 2 secretos con mi esposo, que nadie lo ha sabido. Tiene usted que decirlo. Y le dijo los 2 secretos. A partir de ahí la señora creyó de que era su esposo, y le dijo: ¿dónde están usted? ¿Dónde estás tú en primer lugar? Dijo, se oía las voces entrecortadas, y al parecer esta persona que decía ser su esposo le dijo que estaban vivos todos los pilotos y que habían sido secuestrados por extraterrestres y que estaban en una base subterránea en la Antártida. Y decía: si quieres saber algo de lo que pasó con nosotros, busca el tema de la isla Friendship. Friendship, sí. Ahí hay un caso que todavía tenemos que ahondar. Si algo de la isla de Friendship tuvo que ver con el tema de los aviones desaparecidos, habría que ahondar en ese tema. Es un tema abierto todavía, mi estimado. Claro que sí. Sí, hemos revisado eso varias veces en Chile. Bueno, aquí dice, y tenían mucha relación también con el oro. A estos seres extraterrestres siempre les interesó el oro. Dígale a su invitado que nos hable un poco del Coricancha. Del templo solar. Sí. Se decía de que debajo del Coricancha, había estaba forrado, tanto externa como internamente, de oro, y había un gran disco solar de casi, creo, si no me equivoco, 20 metros de diámetro, con piedras preciosas y semipreciosas. Esto fue justamente expoliado por el conquistador Pizarro y sus huestes. Fundieron todo, se llevaron, pero dicen la leyenda
que los remanentes del ejército incaico y los remanentes de la nobleza inca ocultaron otra gran cantidad de estos tesoros dentro de los cerros, donde dicen que hay galerías subterráneas. En la década de los 50, en el Cusco, en la catedral, lo que fue justamente construida el templo de Santo Domingo sobre lo que antiguamente fue una fortaleza, un templo incaico, dicen que se encontró una galería subterránea y 5 estudiantes universitarios de la Universidad San Antonio Abad se metieron a esa galería aparentemente sin preparación espeleológica, porque bueno, la espeleología recién a partir de los 70 comienza a ser una especialidad, y se perdieron, dice. Nunca se les volvió a encontrar, salvo uno que se le encontró, dice, un año y medio después, en la zona de la cordillera, bueno, del Cusco, de la zona del Urubamba, saliendo de una cueva. Pero esta persona, que había entrado de una edad más o menos de 25 o 24 años, salió prácticamente con el pelo blanco, o sea, casi convertido en un anciano, y habían dicho que habían visto una especie de un universo diferente, donde la luz era de color verde, habían animales muy extraños, y gente muy extraña que tenía una coloración de la piel de color verde. O sea, quedó como una leyenda, como un mito. Pero verdaderamente, como le digo, ahora se ha descubierto recientemente cuevas que llegan hasta la ciudad del Cusco, y se habla que todas estas cuevas, galerías subterráneas, son una gran galería de sitios subterráneos que llegan por toda Sudamérica, pasan por Ecuador, llegan hasta el Golfo de México, incluso están debajo de Norteamérica también. Así es. Bueno, doctor, la verdad se nos va acabando el tiempo, ha sido una conversación muy amena. Aquí están pidiendo varias personas que dé sus correos, que dé su página web para comunicarse con usted, etcétera. Facebook, así es que le agradecería, pues, con sus palabras finales, que las dé despacio para que la gente pueda copiar todas estas referencias electrónicas a través de las cuales pueden contactar con usted, por favor. Cómo no, don Jaime, muchísimas gracias. En primer lugar, agradeciéndole por esta, para mí, histórica entrevista. Gracias por esa deferencia a este hermano y colega ufológico latinoamericano, sudamericano. Y bueno, las personas que quieren conversar con el doctor Mario Segarra Torres pueden escribirme al correo electrónico Mario Ovni 20, Mario Ovni 20 con números, o sea, Mario Ovni 20 @hotmail.com. Pueden visitar mi página de Facebook oficial, Mario Segarra, o también pueden ingresar a la página de Facebook Disclosure UFO Perú, que es una página recientemente creada, porque pensamos justamente, y también el Twitter, en mi Twitter, @Mario Segarra, Segarra con Z, 333, Twitter, @Mario Segarra 333, y también si desean comunicarse conmigo, tengo un móvil, un celular, 511-991 26 79 92. Y también hay, como le digo, la página Disclosure UFO Perú, que está en Facebook, y también, por supuesto, pueden comunicarse con nosotros vía correo electrónico marioovni20 @hotmail.com. Yo agradezco, don Jaime, por esta oportunidad excelente para mostrar. Tengo muchos documentos para mostrar más, y esperamos. Un saludo a todos los hermanos ecuatorianos. Estamos tan cerca geográficamente, estamos tan cerca, digamos, en la parte de la historia, de la arqueología, de la antropología y de la vida cotidiana de Latinoamérica, y yo pienso que ojalá algún día estaremos por allá con los hermanos ecuatorianos dando unas charlas de nuestras vivencias y experiencias de trabajo, de estos 25 años de trabajo ufológico. Bueno, pues es muy probable que así sea. Aquí preguntan, ¿y no tiene Facebook? Dice, ¿no tiene Facebook? Sí, tenemos Facebook, justamente. A ver, ponga su Facebook, díganos. Facebook es Mario Segarra, lo pueden buscar en Facebook. No sé, digamos, en este momento voy a ponerlo... La cuenta es Mario Segarra. ¿Con Z o con S? Mario Segarra, sí. ¿Con Z o con S? Con Z. Mario Segarra con Z, con Z. Y Disclosure UFO Perú, Disclosure UFO Perú es con Facebook también. Disclosure UFO Perú, en Facebook me pueden buscar. Acá incluso lo voy a colocar en su, digamos, en el Skype, para que usted lo pueda, digamos, poder, ahí está, justamente, don Jaime, poderlo poner en su muro público para que nos puedan visitar. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, y
en cualquier momento a sus órdenes para cualquier información y novedad, y estaremos dándole cualquier información y novedad sobre futuros expedientes ovnis que vayan saliendo. Y como les digo, hemos dado un paso histórico al revelar estos expedientes. Una investigación civil independiente ha revelado la información que justamente teníamos. Hay expedientes de ovnis caídos en Perú y van a seguir saliendo más probablemente. Aquí dice, dígale a su invitado que no desmaye con la investigación, porque es necesario ir revelando todo lo que nos han mentido estos militares. Bueno, no solo los militares, también los civiles. Gracias, doctor Segarra, ha sido una buena noche, una buena conversación, y esperemos que pronto nos reencontremos. Así es que un fuerte abrazo de acá de Ecuador, pues, y esperemos, pues, a la distancia poder chequear cualquier información en el futuro. Que tenga una buena noche y gracias por su ocurrencia a este programa. Gracias, bendiciones, y como siempre mi frase final: la verdad nos hará libres. Seamos de siempre. Exactamente, así es. Muchas gracias a usted. Gracias. Bueno, esa fue la entrevista. ¿Qué te pareció, Daniel? Muy buena. Aquí tenía una amiga peruana, Juliana Bistolfi, que estaba atenta escuchando a su compatriota. Ah, está bien. Sí. No, bueno, de hecho, este doctor Segarra, como ya hemos visto, pues ha hecho una labor bastante fuerte de investigación. Los datos que él dice son bastante precisos, y eso, pues, ya nos da una buena impresión, ¿no? ¿Qué otras novedades tienes hoy? Aquí me han escrito muchas cosas. Está muy interesante. Se nos quedaron preguntas en el tintero, pero es que la gente también se puso a preguntar cosas que ya no están dentro de lo que nosotros, del tema que estamos manejando, porque con los invitados es mucho sacrificio por horarios a veces. Claro. Conseguir a los invitados, toman el tiempo de conversar con nosotros, amigo. Mira, aquí una pregunta dice, hasta ¿por qué no está David Cangay en el programa? Imagínate. El hombre está estudiando. Pero pregúntenle a David, ¿qué pasa, David? Estudioso, David, ¿no es cierto? Estudio, entonces va a ser muy difícil venir. Bueno, acá dice, está muy bueno el programa, dice Yandri Miguel Reyes, dice Francesco Campoverde León, dice: ingeniero, ¿qué hay de cierto que en el lago Titicaca es zona OSNI? Pregunte a su invitado. Sí, claro, así es, ya habló, ¿no? Dice: hola, don realmente Jaime. Cuando la gente pregunta qué zonas son calientes, ya no hay zonas calientes, se presentan en todas partes. No hay... Hola, don Jaime, dice el apóstol Héctor, caramba, dice: hola, don Jaime, muy bueno seguir aprendiendo de su programa, y una de mis preguntas es: ¿cuándo vemos una estrella fugaz realmente? Bueno, eso es algo fortuito, pues no. No, dice, cuando vemos una estrella fugaz, realmente eso podría ser un ovni. Bueno, si esa estrella fugaz ya no es ovni. OVNI es algo que no identificamos. Al decir estrella fugaz ya estamos identificando, pues no. Claro. Alonso Nazario Saca Ruiz dice: buenas noches, por favor, pregúntale al invitado cuál es la información actualizada sobre las líneas de Nazca. Ya se nos quedó en el tintero, esto será para una próxima invitación. Largo dice Pablo Celi: buena, don Jaime, lo apoyamos. Sí. John Bustamante dice: ¿se sabe qué es acontecimiento de La Joya 11 de abril? Bueno, lo pusimos 2 veces al piloto, lo pudieron escuchar en 2 oportunidades. Lo que pasa es que yo pienso que sería una buena labor monográfica conectar todos esos acontecimientos desde... Bueno, es lo que están haciendo, ¿no? Y es lo que... Para ver qué relación tiene desde lo de Vlado Kapitanovic, lo del Banjú, Santa María. John Bustamante dice: ¿siente que el tema ovni en el Perú ha sido ridiculizado o no ha tenido la difusión debida como en todas partes, amigo? Gonzalo Galarza Suquitana dice: hola, don Jaime, por favor, si pudiera decir algo sobre la extraña luz en espiral que se vio en Noruega en el 2009, por favor. Hablaban... Oye, ¿te acuerdas de esto? A ver, esta luz sí fue simpático, pero recuerdo que era justamente el día en Oslo, cuando le iban a entregar el premio Nobel de la Paz a Obama. Claro. Fue esa noche, ¿no? Para mí que eso fue una especie de advertencia diciendo: hey, acá estamos. Otros dicen que fue el proyecto Hart. Lo que pasa es que ahí sí vamos a entrar en ese tema de la especulación, ya vamos a caer en un gran problema, pero es lo que siempre ha pasado con este tema de los ovnis, ¿no? Y por eso, lógicamente, pues muchas veces se ha ido como ridiculizando el tema. Bueno, el invitado para mí bastante bien, creo que es una persona que tiene muchos buenos argumentos, y de hecho pues
Sería una conferencita para la próxima. Hecho, sí, oye, yo creo que lo vamos a tomar en cuenta, a ver si le invitamos para acá, sobre todo esos documentos de los que él habla. Sí, me parece muy importante, ¿no? Bueno, vamos terminando, ya tenemos una fecha, aquí les estamos poniendo en el Facebook, ya tenemos una fecha para nuestro próximo congreso acá en Guayaquil. Ya les acabamos de poner en el Facebook. Recuerden, ufólogo Jaime Rodríguez. Alicia Evia pregunta, dice, ¿por qué no está David Cangá? También. Estaba bailando, creo, por la fiesta de Guayaquil. Está bueno. Es que lo están extrañando a David Cangá, ¿no? A ver, bueno, lo que pasa es que tenemos muchas preguntas acá, pero estoy viendo que varias también se me han salido del tintero porque están preguntando cosas como dice, ingeniero, ¿cuán creíbles son las predicciones de Newton sobre el fin del mundo? O sea, ese es el tema. Bueno, Newton hacía sus cálculos, pues no, a su manera. Preocúpense ahora que el ébola, los grupos extremistas, bueno, hay un pequeño fin del mundo en esas partes. Alonso Nazario Saca Ruiz dice, por favor, hagan un programa sobre Hollywood y el tema OVNI. Ay, Dios, sí, Hollywood. ¿Por qué hablábamos del Día de la Independencia ayer? ¿Con quién hablábamos por el Día de la Independencia? Era por el tema Área 51, ¿no? Que esta gente que construyó, los que hicieron ID4, ellos pidieron el apoyo a la Fuerza Aérea, y esa es una entrevista que hicimos hace tiempos al productor de esta película, y les decía a la Fuerza Aérea que les apoyaban en todo, les daban todo el apoyo, pero que no pongan Área 51. No. Y el productor dijo, no, pues ¿cómo si Área 51 es un ícono pues en esto, ¿no? Y bueno, ya viste, les dice, y eso nos costó que tuvimos que conseguir 3,000 extras más. ¿Te acuerdas? Toda la gente y todos los que iban ahí arrastrando a la base cuando iba a Área 51, y cuando llega el presidente, única verdad que dijeron, dijeron dos verdades ahí. Primero, la existencia de Área 51 y que el presidente no lo conocía, y segundo, la nave gigantesca, pues, y viste cuando Chile desclasifica el OVNI de 450 kilómetros de diámetro. Bueno, ahí está, ¿no? Bueno, dice, hola don Jaime, qué bueno seguir aprendiendo a través de su programa, tengo muchas preguntas, dice, pero como todo. Pero ya dice, ingeniero, ¿qué hay de cierto? Dice que ovnis aterrizan en el lago Titicaca. Bueno, el lago Titicaca es un lugar enigmático, ¿no? Un lugar muy enigmático. Gary NC dice, pregúntele al invitado sobre que hay entradas subterráneas dentro del lago Titicaca y que hay presencia ovni en este lugar, que hay desierto. Bueno, sí. Esto es verdad, es muy verdadero. Cuando vamos al lago Titicaca podemos hablar ahí con la gente, con los que habitan ahí, y vas a ver todo lo que nos dicen, ¿no? Y ellos es gente que no está dada a la aventura, es buena gente, es gente de verdad humilde, pero humilde en el buen sentido de la palabra, no esa humildad que nosotros mal entendemos, ¿no? O sea, no esa humildad que tiene que ver con el presupuesto. La gente cree que una gente humilde es la que tiene poco dinero. No, estamos equivocados ahí. Hay que corregir este tema. Hay que tratar a una gente para podernos darnos cuenta que realmente es humilde. Aquí preguntan si hay una conferencia aquí en Guayaquil, ¿cuándo va a ser? Sí, ya está puesto ahí, tenemos ya la fecha, 15-16 de diciembre. Hola Jaime, ¿qué onda con Phil Schneider? Dice, ¿sabes si ha develado nuevas historias respecto a las declaraciones años atrás sobre las ciudades subterráneas de Estados Unidos? Bueno, ciudades subterráneas, ahora la que más le están dando palo en el internet, ¿cuál es? La del que está debajo del aeropuerto de Denver, en Colorado, ¿viste? Es unas estructuras pero fabulosas, es una ciudad prácticamente debajo del aeropuerto de Denver. Bueno, Daniel, váyase despidiendo de todos esos fans que usted tiene aquí en el internet para y en el programa. Amigo, el abogado Stalin Chávez. ¿Dónde andará el abogado Ducho? A San José. Ya él se fue de vacaciones, pues, primero que todos. ¿El qué es? ¿Dices abogado Ducho o abogaducho? Dice aquí, a ver. Se une. Pues, nos estuvo viendo en la radio mientras iba manejando hacia el pequeño omnipuerto que tiene allá en San José. Nos dejó sin taxi esta noche. Bueno, abogado Ducho, un abrazo a la distancia, un abrazo a todos los espíritus inquietos que andan por ahí,
que escuchan este programa, que buscan respuestas. Recuerden que nosotros también siempre estamos buscando respuestas, ¿no? Pero la mejor forma de acercarnos a la verdad, mis queridos amigos, es investigar. Así es que no lo crea, pero tampoco lo niegue. Investíguelo. Daniel, buenas noches. Será hasta el próximo jueves con un nuevo programa. Un abrazo. Hasta siempre. Si te quedaste con duda, hemos cumplido con el programa. Canela presentó Área 95. Hasta la próxima semana.